Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión quería compartirles una suerte de introducción al tema de la psicología en la filosofía de Friedrich Nietzsche. Es un tema bastante interesante, es un concepto, una metodología que podemos encontrar incluso desde la primera obra de Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, hasta sus últimas obras publicadas, incluso Ecce Homo. Así que bien, es un tema bastante interesante en el cual me empecé a sumergir y a indagar sobre este tema a partir de cierto interés por las influencias de Dostoyevsky en la obra de Friedrich Nietzsche. Así que bien, les quería compartir que estuve utilizando este texto que se llama Diccionario Nietzsche, donde trae conceptos, obras, influencias, lugares. Editado por Christian Niemeyer y participan un conjunto de especialistas e investigadores en cada una de las entradas de este diccionario. Es bastante recomendable si quieren introducirse a Nietzsche, a la filosofía de Nietzsche, y también abre un abanico en cada uno de estos conceptos, un abanico de posibilidades bastante interesante, como también lo es el diccionario de Immanuel Kant. También, bueno, esta es una traducción porque el original, digamos, está en alemán. Así que bien, sin más, psicología, sobre todo aparece de manera bastante explícita, podemos decir, en una obra como Ecce Homo. Dice que en mis escritos habla un psicólogo que no tiene igual, quizás sea el primer conocimiento al que llega un buen lector. Y esto me promovió también la idea del descubrimiento de Nietzsche que hace Dostoyevsky a la altura, que lo pone no a la altura de Schopenhauer, de Stendhal, que dice, bueno, he descubierto un verdadero psicólogo o alguien que realmente hace psicología. Y algo que hace Niemeyer en la entrada del diccionario al concepto de psicología, que es bastante interesante, dice, lo sitúa entre la psicología que establece Schopenhauer y la que después va a aparecer con Freud y el psicoanálisis sobre todo. Y además en este desarrollo va a haber una serie de conceptos, de ideas de lo que es la psicología en Nietzsche, que después van a aparecer en el psicoanálisis, no reconocidas por Freud como tomadas de la filosofía y de los conceptos de Nietzsche, pero que sin embargo, aquellos que han influido en Freud, por ejemplo, como Godek, Grodek y después discípulos como Jung, van a establecer que realmente había una influencia muy fuerte de la filosofía de Nietzsche, del pensamiento de Nietzsche, con, con la teoría freudiana, y que obviamente haciendo un análisis exhaustivo se van a encontrar estas cuestiones que nosotros vamos a nombrar aquí de manera general. Ahora bien, la psicología en Nietzsche es una psicología de filósofos para filósofos y que tiene que ver con un hacer filosófico. De hecho, en el canal tenemos un video breve sobre los comienzos de la psicología, los orígenes de la psicología. Y obviamente encontramos ahí a Aristóteles hablando de Sige y todas estas cuestiones, ya incluso de los presocráticos, como nace de comienza siendo una rama de la filosofía y después obviamente termina abriéndose con Wundt y con los próximos científicos, ¿no? En esto de establecer un método de estudio, establecer hipótesis, ponerse objetivos, tratar de hacerlo cuantificable, que pueda, digamos, tener sus marcas de desarrollo y que pueda tener una continuidad, ¿no? Esto que distingue una ciencia de un arte, un científico de un artista. Que en todo caso, en Nietzsche va a aparecer también esta problemática de ciencia y arte, y que después va a aparecer con esta idea del filósofo artista y filosofía pensado en ciencia, cuestión que era un concepto que ya en el idealismo hablar de ciencia, de Wissenschaft, o pensar el modo de hacer filosofía es pensar un modo también de hacer ciencia, como la filosofía, la metafísica puede venir una ciencia, sin más, ¿no? Crítica de la razón pura de Kant. Cuestión que también hemos estado viendo en el canal. Así que es una psicología de filósofos que presentan visiones que no se quedan dentro de un campo de la psicología
como lo conocemos nosotros actualmente, sino que tiene que ver con pretensiones epistemológicas, científicas y que incluso hoy día podríamos hablar de sociología, ¿no? Porque son cuestiones de relación del poder y de dominación de uno mismo, de un conocimiento interior, caótico, oscuro, de eso abismático, de eso pulsional, de esos impulsos, de esos instintos, que después tienen que tener una suerte de comunicación y de relación con el medio exterior, y después va a aparecer todo este tema de la represión, de la sublimación, conceptos que van a aparecer ya en el psicoanálisis, y que de alguna manera en esta digrense, ¿no? En esta frontera entre una cuestión interior y una exterior, que incluso podemos decir, bueno, esta represión finalmente, como hemos hablado a lo largo de los videos sobre el tema de la ilustración y el dominio de la razón, es una represión de los instintos en pos de un deber ser, de un mandamiento moral, de este Dios moral y de este Dios moral cristiano, este establecimiento de valores que en algún punto quizás no nos representan o en varios, pero que esta regularización, esta normalización de ciertos aspectos, de cierta conducta, permitirían en todo caso una convivencia en comunidad, en sociedad y de poder compartir con los otros, de tener ciertos límites establecidos sin irrumpir en lo de los demás, ¿no? También, bueno, todas las teorías contractualistas que podemos encontrar. Entonces, en Nietzsche todo esto está no sistematizado profundamente, pero sí después se va a desprender este Freud, vamos a encontrar las teorías de Michel Foucault, y otra serie también de filósofos que podrían ustedes incluso hasta sugerir en la caja de comentarios del video. Habría que marcar dos cuestiones, ¿no? Con respecto a cómo aparece la psicología en la teoría de Nietzsche, y tiene que ver con una parte que tiene que ver con un estudio antropológico y una segunda parte que tiene que ver con una teoría terapéutica. En lo que tiene que ver con el estudio antropológico nos vamos a centrar, sobre todo, o Nietzsche se va a centrar, mejor dicho, nosotros vamos a recorrer este camino. Este estudio antropológico, desde la primera obra hasta la última, donde hay una suerte de necesidad, urgencia e incluso hasta lujo de querer adentrarse en el conocimiento interior. Y a partir de eso también indagar y preguntarse sobre la relación con el mundo exterior. Y ya que mencionábamos, ¿no?, esta intencionalidad de Nietzsche por indagar sobre la psicología, pensar también en esta influencia que ha tenido Fyodor Dostoyevsky, y sobre todo en esto de interioridad, recordar este concepto de esta palabra rusa, podpoli, que tiene que ver con el subsuelo, ¿no? Que hemos desarrollado también en un video sobre Memorias del Subsuelo, este texto posterior a la estancia de estos 10 años de Dostoyevsky en Siberia, donde está pulsando un instinto, esa libido, incluso aunque el personaje conscientemente quiere estar, digamos, reprimiendo esas fuerzas, esa voluntad, tratar de sepultarla, siempre su subsuelo está latente, ¿no? Casi como un estilo de corazón delator de Poe. Está ahí, pulsando. Entonces, es bastante interesante y vamos a empezar a recorrerlo porque después se va a hacer más evidente este ejercicio psicológico de Nietzsche a medida que va avanzando las obras, pero sí lo podemos encontrar desde el estudio antropológico. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros pensamos en el nacimiento de la tragedia, por ejemplo, dice, ¿hay psicología ahí en Nietzsche? ¿Hay un método psicológico? Bueno, hay una intencionalidad psicológica, sobre todo si analizamos las cuestiones del sueño que tienen que ver con lo apolíneo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es tan fuerte la influencia estético-política wagneriana, la cual hemos desarrollado también y está en el libro Dionisos y el genio dionisiaco, que el tema del sueño y de la embriaguez, estas cuestiones fisiológicas que tienen una suerte de movimiento también dentro de la psicología del sueño, y dice, bueno,
finalmente queda todo bajo la capa de la creación estética, de la creación artística que se puede desarrollar a partir de ya sea del arte apolíneo, del arte dionisiaco, del arte trágico, ¿no? De esta combinación de ambas fuerzas. Entonces, sí hay elementos que tienen que ver con la psicología, pero están subsumidas dentro de la importancia estético-política, porque era muy fuerte la influencia de Wagner en ese Nietzsche joven. Entonces, ahí en el nacimiento de la tragedia podemos comenzar a encontrar esos elementos apolíneos que luego va a decir, bueno, con respecto al sueño, va a decir el hombre es ese oculto director teatral de sus sueños. Y verdaderamente lo que dirige, lo que orquesta, si lo queremos pensar en esos términos de la tragedia y de incluso el músico que dirige un drama musical en el sentido wagneriano y que toma todas esas diversas ramas artísticas y hace la Gesamtkunstwerk, esa obra de arte total, y que dirige, que puede orquestar todo eso, dice, bueno, finalmente el hombre, el ser humano, puede ser ese director de orquesta únicamente en sus sueños. Dentro de la etapa de vigilia, cuando uno está despierto, finalmente está siendo casi manejado como un títere por todas estas relaciones de poder, diría Foucault, por todas estas relaciones normalizadas, establecidas, y todos estos mandatos morales. Entonces, justamente, ¿qué va a pasar con ese yo? Si lo pensamos dentro de ese super yo, el ello, en tanto deseo, y la persona moral. Así que bien, ya vamos a ir avanzando. Entonces, estas serían las cuestiones básicas que aparecerían en el nacimiento de la tragedia. Y después, ya en Wahrheit und Lüge, va a decir, ¿qué sabe el hombre realmente de sí mismo? ¿No? Se va a preguntar. Y aparece algo que les quería compartir. Dice, pero no es solo que un descenso al pozo, justamente que hablábamos del tema del subsuelo, dice, no es solo un descenso al pozo de nuestro propio ser resulte peligroso. Dice, a ello se añade que podría considerárselo igualmente prescindible. O sea, es peligroso, sí, eso no te lo niega Nietzsche, pero es prescindible. Ya que todo da, sin embargo, testimonio de nuestro ser, nuestras amistades y enemistades, nuestra mirada y apretón de manos, nuestra memoria y lo que olvidamos, nuestros libros y los trazos de nuestra pluma. Schopenhauer como educador, ¿no? Ir justamente también a estas cuestiones oscuras, bajas, lo caótico. Pensemos que todos estos elementos que van a tener que ver con lo inconsciente ya los encontramos desde la perspectiva romántica que influencia tanto a Nietzsche, Hölderlin, la poesía de Hölderlin, ¿no? En esto de decir, bueno, mientras todo el romanticismo o las corrientes anteriores, o el primer romanticismo, se basa en una suerte de nostalgia, de anhelo por una Heiterkeit, por una jovialidad, por una serenidad griega, el que empieza a rescatar ese lado oscuro es Hölderlin, ¿no? Lo que le llama la atención a Nietzsche es este sustrato titánico, oscuro, este vacío, esta noche, y lo que lo va a llevar a pensar, va a decir, bueno, finalmente está también en Schopenhauer este tema de la voluntad, y que habría una intuición de este oscuro, de este comienzo, y que este conocimiento intuitivo es a partir del lenguaje universal que es la música, y al mismo tiempo también decir, bueno, no quedarnos únicamente en un plano estético, sino también en un plano psicológico, y que es imprescindible tratar de querer conocer eso porque no nos va a decir algo acerca de la verdad en general, sino que nos va a hablar de la verdad de nosotros mismos. Y en todo caso, si nosotros tenemos o nosotros somos un despedazamiento, algo desgarrado de una unidad primordial, pensado metafísicamente, hay que pensar también que obteniendo una verdad, no general, sino de nosotros mismos, al mismo tiempo vamos a adquirir cierto conocimiento de una verdad general. Al menos en este primer Nietzsche, ¿no?
Un Nietzsche intempestivo, un Nietzsche que critica a su presente, a su actualidad, desde una perspectiva, en principio, comparándola con el mundo griego clásico y después de su realidad misma, pero con este carácter intempestivo de decir, ojo, porque en este exceso de historización, en este exceso de, de acumulación de saber y de memoria, estamos perdiendo la posibilidad de acción y al mismo tiempo no nos deja perdernos en ese pozo, en ese oscuro, en ese inconsciente, en ese subsuelo, en eso pulsional que habla de manera simbólica, que habla a través de los sueños, lejos de lo consciente, lejos de lo que podemos manipular, y que realmente es más verosímil, estás más cercano a la verdad que lo que nosotros podemos creer que nos manejamos durante el estado de vigilia. ¿Y qué es lo que pasa también, no? En esta intención dice, bueno, el pozo de nuestro propio ser resulte peligroso, se añade que podría considerárselo igualmente prescindible, ya que todo da, sin embargo, testimonio de nuestro ser, nuestras amistades y enemistades, nuestra mirada y apretón de manos, nuestra memoria y lo que olvidamos, nuestros libros y los trazos de nuestra pluma. Acá lo que aparece también es esta, no solamente que se corre esta justificación estética de la existencia, sino también a partir de un comienzo de una metodología psicológica, poder diferenciar, ¿no? Esto que hablábamos también en el análisis de la segunda intempestiva, es decir, bueno, esa queja frente a la velocidad ingenua de los animales pastando ahí en la pradera, frente a decir, bueno, a partir de toda la acumulación de saber que puedo obtener, también se perjudica la acción y se acrecienta ese sufrimiento. Ojo, porque va a tener en Nietzsche ahí un sentido bastante importante la cuestión de a más represión en el mundo exterior o en relación con lo exterior sobre mi propia interioridad, mientras más represión sufro, más profundo se hace ese inconsciente, más profundo se hace eso interior, eso caótico. Entonces, en esta relación también de salud, de tensión entre salud y enfermedad, hacia el eje principal de la filosofía de Nietzsche, la vida, ojo ahí también que resulta bastante interesante pensar en este Nietzsche de la ciencia jovial que agradece mucho más, con este lema de la Die große Gesundheit, de la gran salud, agradecer más a los años de enfermedad que a los años en los que uno se encuentra sano, porque justamente ese motor es lo que impulsa y tiene que ver también en este sentido psicológico de una psicología profunda con respecto a la conceptualización de la voluntad de poder. Entonces, bien, después, esto, hasta acá vamos, entonces, con la psicología de Nietzsche, en este estudio antropológico, desde su primera etapa, que es el nacimiento de la tragedia básicamente, y las consideraciones intempestivas. Pensemos también y tengamos en cuenta para más adelante, a medida que vayamos avanzando con esto, la cuestión de la educación, y justamente una educación fisiológica, quizás hasta ya no metafísica, ¿no? Con esta influencia del artista que por medio de la contemplación de la obra de arte, que no es solamente la búsqueda de un efecto catártico de la tragedia, como dice Aristóteles, en este sentido medicinal, sino incluso y sobre todo este acceso al conocimiento de la verdad. Y si somos un desgarramiento, un conocimiento interior, permitiría también un conocimiento de la totalidad. Pensemos en esta distinción también griega entre bios y zoe. La bios biológico de biografía y la zoe en tanto sentido universal de la vida. Y en esto de tiempo y eternidad, teniendo todos esos elementos ahí en cuenta también, vamos a encontrar estos aspectos y este cambio
ya en el periodo de emancipación del pensamiento de Nietzsche, que podemos considerarlo que surge a partir de los manuscritos de Humano demasiado humano y se concreta con esa publicación de Menschliches allzu Menschliches. Esta actividad desarrollada, dice, cuando comienza hablando en el prólogo de Humano demasiado humano sobre el aventurero, el expedicionario de los mares, este espíritu profundo, esta búsqueda de lo nuevo, de atreverse a navegar sobre nuevos mares, ¿no? Tiene que ver mucho, de nuevo, con el tema del mar, una simbología, elementos románticos del romanticismo, pensemos en este tema del tiempo, de primero la inmensidad, la profundidad, todo aquello que nos puede remitir el mar, lo inagotable y a su vez este juego de palabras entre Vile y Vele, ¿no? Vile voluntad, Vele la ola y este juego que hace la ola justamente de esta renovación cíclica y que se desprende y vuelve a sumergirse a lo profundo y da lugar al nuevo y al mismo tiempo ese golpe, ese choque de las olas frente a un acantilado, el desgaste, la erosión que va produciendo, que es una marca también, una huella de la fuerza de la voluntad por un lado y al mismo tiempo la fuerza del tiempo que ejerce ese desgaste, esa erosión, que nosotros lo podemos hacer perceptibles. Esa, también lo que tiene que ver con la mística de las ruinas de un templo, fijado sobre todo, no sé, por ejemplo, en la isla de Naxos, ¿no? Ese templo a Zeus que está ahí en esta en el medio de casi del mar, cómo se adentra ese templo. Y es bastante imponente esta visión de decir, bueno, en algún modo intenta imponerse sobre el tiempo. Ese culto a los dioses, ese culto a la divinidad, ese culto a la inmortalidad, a lo bello, a lo sublime, y al mismo tiempo esa realidad que va erosionando, que va desgastando, que va marcando ciclos, ¿no? Bastante interesante. Y obviamente juega ya, o continúa jugando con estas cuestiones Nietzsche de adentrarse a la mar y aparece el concepto de espíritu libre. Ya no juega con el concepto de genio, que está más delimitado a un aspecto estético, artístico y al campo de la rama del arte en concreto, sino a la idea de espíritu libre, que sería, podemos entenderlo casi como una suerte de transmutación, de cambio cualitativo de genio a espíritu libre, en el cual el ámbito artístico es la vida en concreto, la vida, el estar en el mundo en términos heideggerianos implica querer jugar, querer crear mundo, crear sentido, introducir sentido y hacer artistas de su propia vida cada uno, ¿no? Entonces, ahí está esta cuestión de hacerse aventurero y expedicionario de los mares de aquel mundo interior que se llama ser humano. Y en este sentido va a ir la psicología a partir de este periodo de emancipación, entre comillas, de lo que es la teoría de Schopenhauer y la teoría de Wagner, ¿no? Después va a aparecer algo que Nietzsche va a comenzar a repensar en Ecce Homo. Pero antes de introducirnos en Zaratustra, en la obra de Zaratustra, hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando Nietzsche escribe en 1882 La ciencia jovial, después agrega en el 86 los prólogos y una parte quinta. Y dice así, ¿no? Nietzsche pretende describir al hombre completamente por medio de la ciencia. Es decir, que ya no está esta perspectiva metafísica de nacimiento de la tragedia. Busca determinar igualmente según su carácter animal y natural. Y después pretende poner de relieve la competencia para imponer valores. Y acá el tema de la valoración va a ser desde este punto en adelante hasta las últimas obras de más importancia. Y obviamente todo lo que tiene que ver con lo animal y lo natural. Después va a tener su confrontación también, no solamente del estudio antropológico, sino también de la teoría terapéutica. Bien, entonces
teniendo en cuenta esto, ¿no? Esto de completamente, describir al hombre completamente por medio de la ciencia, determinarlo según su carácter animal y natural y tener también esta competencia para imponer valores, va a decir, bueno, Zaratustra, el primer psicólogo de las personas buenas. ¿Y qué es lo que aparece de curioso también en esta clasificación espiritual, sí, en esta distinción de aristocracia de espíritu y de un espíritu no aristocrático, en esto que después vamos a hablar en obras como La genealogía de la moral, con respecto a esta moral de señores, moral de esclavos y estas suertes de imposiciones que se van haciendo en el espíritu y que terminan sometiendo al cuerpo, va a decir, bueno, este Zaratustra, que es a la vez espíritu libre y espíritu de la pesadez, que es una lucha, una tensión consigo mismo todo el tiempo, y en estos altos altibajos que va sufriendo en su camino, un camino de experiencia, de aprendizaje, donde sabe que Dios ha muerto y este Dios moral, cristiano, de ley, padre, que va a tener su influencia también en el psicoanálisis, que ya tiene su influencia en los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Es bastante interesante ahí esta contraposición entre Zaratustra y el enano, ¿no? Esta figura donde también aparece el tema del gusano venenoso, los aduladores, los gimoteadores, los cobardes, los pequeños, las moscas en el mercado. Toda una suerte de falta de conocimiento interior, pero al mismo tiempo una muestra de sentimientos que tienen que ver con el remordimiento, con la venganza, con el odio, con el resentimiento, con la culpa, con el pecado, ¿no? Y todo un montón de vinculaciones que decir, bueno, eso no es que Zaratustra es completamente la contracara de todo eso. Zaratustra mismo, en tanto personaje, en tanto en algún momento podemos identificarnos con los discursos de Zaratustra, con ese personaje que genera cierta empatía en el lector y quizás los otros generan más rechazo, pero bueno, eso tiene que ver también con un estilo de escritura del propio Nietzsche. Lo que termina sucediendo es mostrándonos ese contrapeso, dos caras de la misma moneda, que es el propio Zaratustra, no espíritu de la pesadez y espíritu libre. Y algo muy interesante con lo que discute Zaratustra es, te castigan por todas tus virtudes, solo te perdonan en verdad tus errores. Y ahí está mostrando la pequeñez. Y veamos en este sentido que dice, bueno, al final, aquello de lo que nosotros o el ser humano se siente más orgulloso es su Bildung, ¿no? Esta formación cultural, esta imposición de la cultura y demás, es lo que más nos anula esto animal, esto natural, lo que más nos aleja de la naturaleza y nuestro vínculo en la naturaleza y en nuestro vínculo de los seres humanos con los seres humanos, que hablaba Nietzsche ya en El nacimiento de la tragedia de una perspectiva estética. Dice, bueno, te castigan por tus virtudes, te perdonan en verdad tus errores. Como si dijéramos también, ¿no? En este de Schopenhauer como educador, el maestro está cómodo en la función de maestro siempre y cuando no lo superes, ¿no? Aunque se diga que sí, bueno, al final la verdad, la mejor muestra será mostrar cuando el alumno supera a ese maestro. Dice, bueno, pero hay que tener una suerte de virtud demasiado grande, una suerte de desprendimiento demasiado fuerte para poder permitir ese avance, ese salto, ese progreso, esa elevación del alumno por sobre el maestro. ¿No? Bueno, de hecho es algo que sucede generalmente en que se ve en las películas de Star Wars con respecto a los maestros Jedi, ¿no? En esta cultura que obviamente ¿quién es el director? Ahí se me fue. George Lucas. Que tiene una influencia muy fuerte de Joseph Campbell, que estudia todo el tema de la mitología, de la simbología, de los distintos pueblos. También, aparte de Joseph Campbell, está
Bueno, nosotros hemos visto a Kerenji, pero después estaba Merchieliade y demás. Bueno, toda esta cultura, ¿no? De la transmisión de un saber y el verdadero educador, que no es el tutor, que no es ese profesor común, mediocre, que solamente baja un cierto contenido y que tiene una mirada del alumno que este, es algo que una tabula rasa que tienen que llenar, sino aquello que permite realmente una elevación en una gama, en un ámbito de distintos aspectos bastante importantes. Vemos también con todo esto que lo que es psicología en Nietzsche no se queda dentro y únicamente en el campo de lo que nosotros conocemos hoy día como psicología, sino que tiene que ver con una moral, con una sociología, con una epistemología, con una influencia científica. Y acá dice algo bastante interesante en Niemeyer, que a mí me llamó muchísimo la atención, que tiene que ver con Zaratustra muta en psicólogo porque fracasa como educador. Lo leo de vuelta. Zaratustra muta en psicólogo porque fracasa como educador. Ahí habría que ver, es bastante interesante porque justamente cuando comienza el texto de Zaratustra son estos dos diálogos en el mercado, ¿no? Que termina recibiendo risas, cuestión que también ya aparecía en la ciencia jovial, 125, con respecto a este loco buscando a Dios en pleno mediodía, ¿no? Que recibe risas y dice, bueno, Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. Cuestión que es el anuncio de Zaratustra y que en aquello que buscaba, es decir, no buscar la compasión, sino después tratar de herir ese orgullo, esa formación cultural para poder captar y llamar la atención de los hombres, ¿no? Recibe estas risas irónicas, se puede analizar todos los distintos tipos de risas que van apareciendo en la obra de Nietzsche. Y como fracasa como educador, en este mensaje, en este modo de dar el mensaje, algo que, por ejemplo, en ese libro de ¿quién es el Zaratustra de Heidegger? Pensaba, ¿no? En este Fürsprecher, en este portavoz, esta figura de portavoz que lleva el mensaje. Es decir, el tema es el cómo va a transmitir ese mensaje. Si no lo puede hacer de una perspectiva de educación, como lo ha hecho su maestro Schopenhauer, puede decir, bueno, finalmente tengo que utilizar otras herramientas, otro método para poder comunicar aquello que tengo que decir, que en algún punto es el eterno retorno de lo mismo y su vínculo con la voluntad de poder, a partir de un reconocimiento de estar instalado en un nihilismo, en una carencia de los valores o en una falta de sentido, esa falta de para qué, cuestión que ya aparecía, ¿no?, en la literatura rusa, con Iván Turgenev en la novela Padres e Hijos y que después también aparece y repercute con Dostoyevsky, palabra que también aparece en la fenomenología del espíritu de Hegel con el tema de Dios ha muerto. Y si hay que cambiar no el objetivo del mensaje, que es esta enseñanza de la doctrina del eterno retorno de lo mismo, que todas las cosas retornan eternamente y que nuestro modo de vincularlos con la naturaleza, con los demás seres humanos, con la vida misma, tiene que ver con aprender a decir sí a ese devenir y a lo nuevo, sin que nos genere un exceso de represión y un sofocamiento de nuestros instintos y de nuestra vitalidad. Es decir, bueno, no estaría mal pensar en que habría una propuesta psicológica más detallada a medida que avanza el texto de Zaratustra. Bueno, habría que leerlo en esta perspectiva, ¿no? La filosofía tan solo les parecía posible y significativa cuando está tomada distancia respecto a la tesis de una constitución ontológica completamente inconmensurable entre hombre y animal. Hemos cambiado de método, ya no derivamos el hombre del espíritu de la divinidad, lo hemos vuelto a situar entre los animales, dice
en Anticristo. Y después dice, bueno, esta idea también, ¿no? De la excepción y el peligro, del artista, de poder volverse artista de la propia vida. Y después ya sí, posterior a... así habló Zaratustra, ya en más allá del bien y el mal, por ejemplo, dice, la psicología a su juicio permanece estancada en juicios y recelos morales. Para Nietzsche, la psicología permanece estancada en juicios y recelos morales y no se ha aventurado en la profundidad. Volvemos también a retomar esta cuestión de la memoria del subsuelo, ¿no? El concepto psicología profunda aparece ya fuerte ahí en Nietzsche y dice, todos nuestros motivos conscientes, esto es muy interesante, todos nuestros motivos conscientes son fenómenos superficiales. Tras ellos se halla la lucha de nuestros impulsos y estados, la lucha por el dominio. Y pensemos también que ya en Zaratustra estaba esta idea de la voluntad de sí mismo, ¿no? En esto de saber, para saber mandar, hay que saber primero obedecer, ¿no? Y esto del dominio de sí y de estos instintos, que no tienen que ver con un sofocamiento, con una eliminación completa, como no podríamos decir, bueno, no hay una eliminación completa de esa fuerza, de ese instinto dionisiaco, de esa fuerza de la embriaguez, sino lo que hay es una contención a partir de las fuerzas apolíneas, de esa desmesura en sentido ético y de esa locura, embriaguez en sentido fisiológico y, y también estético. Entonces dice, bueno, todos nuestros motivos conscientes son fenómenos superficiales, están de una manera, no representan ni a la verdad ni a la verosimilitud, sino que son estas ficciones útiles que inevitablemente se van a volver inútiles. Dice, tras ello se halla la lucha de nuestros impulsos y estados, la lucha por el dominio. Y dice, las acciones buenas son acciones malas, sublimadas. Las malas son buenas que se han hecho más groseras, necias. Y ojo también ahí con el tema de la sublimación de los instintos, de las acciones, en pos de una moral establecida, de esta, que incluso Nietzsche va a decir, bueno, al final ese deber ser kantiano, esta teología kantiana enmascarada en filosofía y que afecta a todo el círculo de Hölderlin, de Schelling y de Hegel. Hay que pensar, ¿no? También en estas cuestiones de lo malo que se ha hecho más grosero, más necio, y dice, wow, bueno, ojo también me caí con el tema de las susceptibilidades, ¿no? Con estos mandatos morales y esta falta de este sin placer o esta falta de placer en aquello que hay que hacer porque es un deber ser, porque es un mandato moral, ¿no? Este solem. Recordemos que está este Können, este poder, ich kenne Gitarre spielen, und, por ejemplo, después está el Dürfen, como tener permitido, y después está el Sollen, ¿no? Y el Müssen. Ojo con todo este juego ahí también de palabras en alemán que van variando ahí su significado, ¿no? Ese tener que, ese deber, el poder y el tener permitido. Después Freud va a retomar este concepto psicoanalítico de sublimación, ya no únicamente de un aspecto también subjetivo, sino también y sobre todo de cómo aparece en el campo cultural. Cuestión que también, sin ir más lejos, cuando estaba preparando ahí unas cuestiones sobre el tema de la genealogía en Michel Foucault y que después va a aparecer el tema de la arqueología, todo este juego de relaciones de poder que desarrolla Nietzsche, va a ser más que interesante también, por supuesto, el tema de la arqueología, cómo va a seguir obviamente indagándolo a partir de ahí. La condición de existencia de las personas buenas es la mentira. Esto que hablábamos justamente de la creación de ficciones útiles. El tema después recae, y leo acá la frase completa, dice, la condición de existencia de las personas buenas es la mentira, expresado de otra manera, el no querer ver. A todo precio, el no querer ver a todo precio, cómo en el fondo está constituida la realidad.
hemos hablado en el canal sobre Sloterdijk con el tema del cinismo, ¿no? Ese paso de la hipocresía al cinismo, a la instauración de ídolos, el tema de la crítica a la ideología, incluso en Slavoj Žižek. Creencia quiere decir no querer saber lo que es verdad. No querer ver, bueno, después lo que Sartre va a hablar, ¿no? Como mala fe. Me- mi religión no me lo permite. Ah, bueno, eso es mala fe, es escudarse en algo, ¿no? La mentira más habitual es con la que uno se miente a sí mismo. Las mentiras de los demás son relativamente la excepción. Y obviamente que va a reconocer que Dostoyevsky, Burget, Franz y Musapon son delicados psicólogos, ¿no? Y que él toma estas cuestiones a partir de ellos, sobre todo de Dostoyevsky, y que después, este, bastante interesante, resulta este no querer ver, este no querer saber. Fijémonos como también, ¿no? La influencia ahí de Nietzsche en Sloterdijk, sin ir más lejos, con la cuestión del cinismo. Em, y después continúa, ¿no? Lo cierto es que para Nietzsche el dominio constante del temor sobre los deseos conforma la persona moral. Deseo, el ello. Persona moral, el yo. Esto es el modelo tópico psicoanalítico, ¿no? Super yo con respecto al temor, al padre, a la ley, a Dios, son mandatos morales. El ello con respecto al deseo y el yo con respecto a la persona moral. Cuestión que retoma en la genealogía de la moral bajo el lema conductor igualmente situado por Freud en una posición central de la interiorización. Todos los instintos que no se descargan hacia afuera se vuelven hacia el interior. Nietzsche está totalmente dispuesto, dice Niemeyer, a admitir que se tiene que reprimir la descarga del hombre hacia el exterior. Pero, ¿por qué? Si se tiene que reprimir esta descarga hacia del hombre hacia el exterior, dice, porque en algún punto eso le permite conseguir que el mundo interior adquiera profundidad, amplitud y altura. Ojo ahí, habría que analizar también el texto del malestar en la cultura de Freud y poder contraponer algunos puntos, pero bueno, eso ya sería tema de otro video. Después dice, bueno, toda nuestra llamada conciencia es un comentario más o menos fantástico sobre un texto desconocido. Pensemos también en Jacob Böhme cuando al mismo tiempo que Kant está tratando de establecer los límites de la razón para el conocimiento y este conocimiento a partir del mundo sensible y de la producción de conceptos que se dan en el entendimiento, en este búsqueda de instauración de los límites de la razón, pensemos que al mismo tiempo Jacob Böhme ya estaba hablando del Sprache der Natur, ¿no? Del lenguaje en la naturaleza como un lenguaje oculto, simbólico, que hay que tener la llave de acceso en algún punto para poder descifrar eso que la naturaleza está queriendo decir. Eh, Obviamente, se puede tener intuición de eso y justamente en lo que Kant no va a querer con ese establecimiento de los límites de la razón, ¿no? Eh, Toda nuestra llamada conciencia es un comentario más o menos fantástico sobre un texto desconocido, el inconsciente, ese subsuelo, quizás incognoscible también. No desconocido, hasta incluso incognoscible, pero sentido. Hay intuición de eso. La música para Schopenhauer ha sido el drama musical wagneriano en su momento, ha sido ese análisis de la tragedia griega, ¿no? Después bien, aparece muy fuerte la crítica a los sacerdotes como aquellos psicólogos que han venido ejerciendo esa profesión, pero con una crítica fundamental por parte de Nietzsche. Es decir, bueno, eso que dicen ser los médicos del alma, en realidad lo que hacen es enfermar el espíritu, enfermar el cuerpo, enfermar el alma. Ellos se otorgan un derecho a imponer castigos. Pensemos también incluso hasta esta idea de crimen y castigo de Dostoyevsky, donde el castigo verdadero o por aquello que se lo castiga a Raskolnikov no es meramente por el asesinato de la esta prestamista, sino la cuestión en esta confrontación psicológica y moral, en este desdoblamiento del personaje de Raskolnikov con Sonia, donde esa contracara de Raskolnikov son esos mandatos morales, ¿no?
y que genera la culpa, que genera el pecado, que genera el castigo, que genera ese sometimiento. Y dice, bueno, al final el sacerdote se otorga a sí mismo ese derecho a imponer castigos, una psicología del hacer responsable al otro de todo, tiene un instinto de querer castigar y juzgar. Y además, esta no está acá en el texto, pero ese es en la genealogía de la moral, se ve muy claro, es esta inversión de lo bueno por lo malo y de lo malo por lo bueno, ¿no? En esta instauración de los valores morales cristianos. Y que como aquellas grandes acciones que tienen que ver con el genio, que tienen que ver con el héroe, en una primera instancia se los enaltece por vanidad, en otro punto también lo que ocurre con el sacerdote y con el pastor y que genera esta moral de rebaño, va a decir Nietzsche, lo que sucede ahí es, es más difícil y más riesgoso querer crear, querer ir por lo nuevo, querer tener, alcanzar esta genialidad, esta heroicidad, que entonces es más fácil enmarcarlo como algo malo, valorizarlo como algo despectivo, como algo horrible, como algo que no se debe hacer, con algo que pertenece al ámbito del pecado, generar culpa con eso. Y entonces se generaba toda una cultura, una comodidad, una costumbre, una perspectiva, una mirada que tiene que ver con ese recelo, ¿no? De la falta, de la carencia de querer tomarse entre manos y actuar. Entonces dice, bueno, el instinto de querer castigar, el instinto de querer juzgar, y este Raskolnikov finalmente, ese castigo más grande que recibe, tiene que ver con el plano de lo inconsciente, con esta culpa de haber querido dividir a los seres humanos entre aquellos grandes hombres al estilo de Napoleón y los que son meramente un piojo. Por eso también hay una falsificación de los valores, una falsificación de la psicología, una falsificación de la moral por parte de estos sacerdotes. Se había convertido en el principio mismo de la psicología. La psicología de Nietzsche proclama como alternativa a la moral cristiana y con sus expectativas una psicología que pase por alto la noción de culpa, Schuld, ¿no? Culpa y deuda al mismo tiempo, que pase por alto el tema del castigo y devolver su derecho a la inocencia al devenir, ¿no? El eterno retorno de lo mismo, justificar como comprensible lo nuevo, arriesgarse a lo nuevo, adentrarse en nuevos mares, estas ideas que aparecían ya con humano demasiado humano, repensar el tema de la moral práctica, repensar esta idea justamente de la muerte de Dios, esta idea de volver a tomarse entre manos, volver a divinizar el mundo, volver a recuperar estas cuestiones. Y después dice, la respuesta de Nietzsche, dice, con respecto a los sacerdotes, no era capaz de ver en el sacerdote cristiano el redentor, pastor y abogado del rebaño enfermo, nada más que a un médico que a la pregunta congojada del enfermo sobre de dónde procedía su enfermedad, estaba solo dispuesto a responder con categorías como culpa, pecado, pecaminosidad, depravación y perdición, y con que esta mera medicación afectiva no procuraba una sanación real del enfermo en términos fisiológicos, sino tan solo poner a su servicio los malos instintos de toda persona que sufre, en dirección a la disciplina, Foucault, ¿no? La disciplina, la vigilancia. Esto también dice Niemeyer, que anticipa todas las estrategias que tienen que ver con el burnout, cuestión que desarrolla posterior a Michel Foucault, el filósofo surcoreano radicado en Alemania, que es Byung-Chul Han. Estos textos de los que hemos hablado también, que tienen que ver con la sociedad de la transparencia y la sociedad del cansancio. Y también estas cuestiones, ¿no? El hombre sabría muy bien maltratar y nublar su propia memoria para ejercer su venganza sobre este único confidente. Se ha hecho célebre un ejemplo, dice, eso lo he hecho yo, dice mi memoria.
Eso no lo puedo haber hecho yo, dice mi orgullo y permanece inflexible, finalmente cede la memoria. Y eso es bastante interesante también en la crítica que ya desde un principio hacía Nietzsche en las consideraciones intempestivas, sobre todo en la segunda, con el tema de la historia. El tema de la memoria, porque justamente en Freud más adelante va a decir, no se ha demostrado que exista un olvido. Lo que sabemos es únicamente que el recuerdo no está en nuestro poder. Ojo, es bastante interesante esa cuestión, porque en esta acumulación pensemos que estaba, ¿no?, la historia monumental, la de los grandes, la que está marcada por los grandes personajes históricos, la historia anticuaria, que es minuciosa en todo, y la historia crítica, ¿no? Como anteponiéndose a los demás tipos de historia, pero al mismo tiempo también que puede caer en ese error de criticar el pasado con ciertos elementos del presente y que caer en esta descontextualización también, ¿no? Entonces, esto, tema del olvido, decir, bueno, finalmente la acumulación de memoria permite no caer en ciertos errores de cuestiones de las que hemos experimentado y de las que sabemos, pero al mismo también olvidar permite la acción, el movimiento. Algo que hemos analizado y que hemos visto sobre todo con la figura de Fausto de Goethe, en este doctor que experimenta en un montón de ciencias, que sabe un montón de ramas, pero al mismo tiempo tampoco puede saciar su sed de conocimiento. Cuestión que cuando analizamos la crítica de la razón pura de Kant, hemos visto que finalmente la metafísica no llega a ser ciencia porque justamente hay un impulso del ser humano también por querer adentrarse en esos eh, recónditos oscuros de, del pensamiento. ¿Por qué hay una intuición ahí? Entonces dice, bueno, no se ha demostrado que exista un olvido. Y tiene que ver también con la ingenuidad y no con el tema del saber propiamente dicho, porque hay algo bastante interesante ahí también que tiene que ver con el tema de la idiotez del príncipe Mishkin de Dostoyevsky con respecto a la figura del tipo de Jesús, típico Jesús de, de Nietzsche que presenta ahí en el Anticristo, que es bastante interesante, ¿no? Porque tiene que ver también en estas transformaciones de espíritu, ¿no? De niño, meramente ingenuidad, con después el camello, el león, otra vuelta al tema del niño, y tiene que ver, ¿no?, con esta enfermedad y la decadencia, que tiene que ver con la inocencia y la buenaventuranza y con un exceso de bondad en un mundo en el cual cada uno quiere sacar su máximo provecho. Entonces ahí también tiene que ver justamente este juego entre recuerdo, entre saber, entre memoria, olvido y entre acción, entre perdón y meramente también esta cuestión de querer desligarse de la responsabilidad de actuar. Así que, y es esto, ¿no? Que leíamos antes. Eso lo he hecho yo, dice mi memoria. Eso no lo puedo haber hecho yo, dice mi orgullo y permanece inflexible. Finalmente cede la memoria. Más allá del bien y del mal, 68. Concedió, dice, bueno, Jung concedió valor a este aforismo en un contexto terapéutico, también lo retomó, sin embargo, en el curso de sus análisis de casos cotidianos de olvido como justificante del hecho, como ya Nietzsche había reconocido de que la actitud de defensa frente al displacer conduce al olvido. Más aún Nietzsche se pronunció de manera parecida como más tarde lo hiciera Freud, no se ha demostrado que existe un olvido, lo que sabemos es únicamente que el recuerdo no está en nuestro poder. Un enunciado por lo demás que solo designaría posiblemente una laguna de nuestro conocimiento en torno a nuestro poder. Así que bien, después obviamente este texto termina con toda una cuestión de si Nietzsche ha sido el primer psicólogo, cuál es la influencia de Nietzsche en la historia de la psicología como ciencia, cómo esto aparece en Adler, cómo aparece en Jung,
como había aparecido en Godrek, cómo retoma también Gadamer en Wahrheit und Methode, ciertas cuestiones de la psicología genial de Nietzsche, esta penetración que hace sobre la superficie y cómo percibe todo lo que está oculto, secreto, disimulado, todo lo que tiene que ver también con el tema de la máscara. Y después hay toda una parte que tiene que ver con la psicología de los filósofos, donde uno haría psicología o filosofía, más bien, o de las carencias que uno tiene o de las riquezas que uno puede tener. Aquellos que hacen psicología o filosofía de las carencias lo hacen por una suerte de necesidad, están movidos por un sosiego, por una redención, por una exaltación, pero los otros lo hacen por lujo. Entonces también en algún punto la pregunta psicológica que moviliza a Nietzsche en este aspecto es decir, bueno, ¿por qué motivos haces filosofía? ¿Por qué motivos haces psicología? ¿O por qué motivos haces lo que vos haces? ¿Cuál es la carencia que vos querés salvar? O en todo caso, tenés eh, esa suerte, esa suerte de poder hacer realmente lo que te gusta con la pasión que te merece. em, y realmente un dichoso de poder hacer eso. Así que bien, llegamos hasta acá entonces con este análisis del concepto de psicología en Nietzsche. Obviamente hay muchísimo más para recorrer. Me interesaría en algún punto también poder confrontarlo directamente más con Dostoyevsky, poder confrontarlo quizás incluso con Freud en algún momento. Y bueno, saben que pueden ayudar al canal compartiendo, dejando su comentario, adquiriendo los libros que están en la descripción del video. Y les recuerdo, habíamos utilizado este texto que es el diccionario Nietzsche, donde hay conceptos, obras, influencias y lugares desarrollados. Es de editorial esto... ¿Qué editorial es? Bueno, siglo XXI. Así que bien, edición española de Germán Cano. Tiene los textos también Cano de editorial. eh, los textos azules de editorial Gredos en español. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya interesado. Saben que pronto vamos a estar dando algunos cursos y conferencias sobre Dostoyevsky y Nietzsche. Espero que puedan acompañarnos también por ahí. Y nos estamos viendo en un próximo video, la próxima semana. Igual generalmente estamos haciendo 2 videos por semana. Así que nos estamos viendo con más contenido acá en el canal de Filosofía en Marcha. Espero que les haya gustado. Nos estamos viendo la próxima. Saludos.